Por eso es que ella asegura que de príncipe a psicópata es el tema de esta tarde. Yareni dice que no está dispuesta a seguir con Ricardo, pero que tampoco va a dejar a su hijo con él. ¿Qué va a suceder en este caso? ¿Les parece si comenzamos con la historia? ¡Sí! Comenzamos. Nunca me imaginé que el hombre del que yo me enamoré iba a convertirse en un psicópata, con el que yo creía durar toda la vida. Yareni no es buena madre ni buena esposa. Nada más quiere su libertad para andar con los hombres. No me parece que mi nuera ande diciendo que mi hijo es un psicópata. Bienvenida, Yareni, ¿cómo estás? Pues desesperada, Rocío, porque el hombre que yo elegí para toda mi vida me quiere quitar a mi hijo. Dice que yo soy mala madre, que estoy de libertina. Cuando yo me la he pasado, pues, estos 10 años, mi hijo tiene 10 años, se llama Arturo, y lo estoy cuidando desde que él nació. ¿Tiene 10 o 11 años? 10 años, tiene 10 años. Ok, ¿tú viviste lo mismo con tu papá cuando tenías 11 años? Sí, mi mamá se fue de la casa. Pero... ¿Harta de la situación que estaba viviendo con tu papi? Sí, mi papá era alcohólico, bueno, es alcohólico, y también le pegaba a mi mamá y se gritaban, había violencia intrafamiliar. ¿Tú lo presenciabas? Sí, porque yo junto soy con tus hermanos. Yo soy la mayor. Yo tengo 35 años, entonces, pues Tienes otros 3 hermanos, ¿verdad? Sí, mis otros 3 hermanos son varones y yo soy la única mujer en la casa. Ok, pero ahora, ¿ustedes presenciaban este maltrato y este comportamiento totalmente fuera de lugar de parte de tu papá? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo es que logra tu papá voltearlos, ponerlos en contra de tu mamá? Porque yo sé que tu mamá quiso llevárselos, pero ustedes decidieron quedarse con tu papá. No es que hayamos decidido, sino que mi papá nos decía que mi mamá era una mala madre, que mi mamá se fue de libertina con otros hombres. ¿Pero lo era? No. Esa es mi pregunta, porque si yo como hijo estoy viendo que eso no es verdad, ¿por qué voy a sembrar esas ideas totalmente equivocadas en mis hijos? Ahora, si yo como hijo estoy consciente, pues sí, tengo todo el derecho a decirle, papá, creo que estás viendo mal, porque no va por ahí, ¿no, Gaby? Así es, eso se llama alienación parental. Y entonces es muy complicado cuando son niños. Ellos es muy fácil que crean la versión que papá o mamá les da. A pesar de que ellos vean otra cosa, son muy susceptibles de ser influenciables por el otro padre. Claro. Y entonces probablemente fue lo que sucedió en donde su papá, ejerciendo poder, ejerciendo control, toda esta parte, alimentaba a los hijos y seguramente la mamá, con personalidad quizá un poquito blanda, un poquito sumisa, débil, no tuvo esta fortaleza para verdaderamente decir, oye, a ver, las cosas están así y vamos a ver cómo lo resolvemos. Y no se trata de pelearnos a los hijos y yo me los llevo o tú te los llevas, sino de cómo, a través de la ley, logramos un acuerdo, ¿no? Que es justo lo que yo iba a preguntarle ahorita a Valeria, que la alienación parental es un delito y obviamente no debemos contaminar a nuestros hijos con información que no les corresponde, ¿no? Jurídicamente traen ahí una cuestión de llamarle alienación parental, que científicamente no se podía acreditar, o interferencia parental. La verdad es que todo el mundo lo conocemos de las dos maneras, alienación o interferencia parental, y hay 3 grados y lo viven a 3 niveles, medio, grave y el más bajo. Y efectivamente, como lo dice Gaby, puede ser desde dentro de la casa, porque muchos creen que la interferencia parental se vive ya después de divorciados o en el proceso jurídico del divorcio, pero no, desde dentro de la casa es hablarle mal de la mamá o del papá, porque se da tanto del progenitor como de la progenitora, y descalificar esa figura familiar, pero no nada más al papá y la mamá, sino también a los abuelos, pero también a los primitos. Es estar manipulando la conciencia del menor en contra de la otra familia por completo. Y sí estoy de acuerdo con Gaby, ellos no se dan cuenta, los niños tan pequeñitos no se dan cuenta, y ellos le hacen caso al papá, al que más quieren o al que están mejor de este lado. O al que ven más débil. O al que ven más débil, exactamente. Así es. O al que ven más fuerte, también pudiera ser. Ahora, llama la atención que de los 4 hijos que fueron de tu mamá, solamente tú, Yareni, eres quien tiene contacto con ella, ¿cierto? Tus hermanos no tienen contacto con tu mamá. No, lo que pasa es que a los 11 años mi mamá se fue. Entonces yo a los 16 años yo iba hacia la
la escuela, que estaba estudiando, y me encontré a mi mamá. Y mi mamá me contó todo, que inclusive la gota que derramó el vaso... ¿te la encontraste por casualidad? En el metro. Yo Dios iba... mío. ¿Y se reconocieron? Sí, claro. Obviamente reconocí a mi mamá. Mi mamá me dijo, ven, vamos a platicar. Estaba una cafetería cerca de ahí y empezamos a platicar. Ella me dijo que lo último que mi papá le hizo fue que la agredió, inclusive la llegó a estrangular. Entonces le decía que si nos llevaban con ella, la iba a matar, la amenazaba, le decía como ese tipo de comentarios. Y mi mamá sí llegaba a ir a visitarnos. Inclusive mi mamá llegaba como a vernos a la casa de mi papá donde nosotros vivíamos. ¿Y no los dejaba? Mi papá no nos dejaba acercarnos a mi mamá. ¿Qué les decía? Entonces nos decía que no le habláramos, que porque era una mala mamá, que porque se fue con otros hombres, que porque mi mamá era una libertina, que mi mamá era una cualquiera. Cosa que no era así. Nos decía cosas así, nos envenenaba a nosotros, porque nosotros estábamos pequeños. Yo era la mayor, después seguían mis 3 hermanos pequeños. Y entonces mi mamá me contó la historia y yo desde los 16 años hasta ahorita, que tengo 35 años, fue cuando le he estado en contacto con ella, que le hablo o que ¿Ocasionalmente se ven? Ajá, o que le dejo ver inclusive a mi hijo, porque, pues, por ejemplo, en sus cumpleaños, que les hacemos sus cumpleaños a mi hijo Arturo, ella viene aquí a mi casa y está conmigo. O sea, tu hijo reconoce a tu mamá como su abuela también. Sí. ¿Y tiene buena relación con ella? Sí, o sea, sí. Inclusive mi hijo tiene buena relación con su abuela materna y con su abuela paterna. ¿Y tu papá qué opina acerca de esto? Porque digo, tú ya eres adulto, ya tienes poder de decisión, ya puedes discernir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. ¿Está de acuerdo con esta decisión que tienes tú o se sigue interponiendo ahí? Se sigue interponiendo, inclusive sigo haciendo como comentarios, o sea, esos mismos comentarios de cuando éramos pequeños, de que es una cualquiera, de que nos dejó. Sigue de con que lo mismo. Sigue como con su misma idea, no quita como el dedo el pasado. Del renglón. Pero yo sí le dije, oye, es mi mamá, para empezar, es mi hijo y tú no tienes por qué estar opinando. Claro. Tú no tienes por qué estar mandando en mi vida. Cuando yo ya tengo 35 años, yo ya tengo un matrimonio de 11 años. Me casé con Ricardo cuando yo tenía 24 años. ¿Te casaste legalmente? Sí, por el civil y estamos por bienes mancomunados. Ok, ahora, se vuelve a repetir la historia. Dios mío, esto sí que podríamos llamarlo en México, qué mala pata, ¿no? Qué mala suerte. ¿Qué tino tan malo tengo? ¿Por qué me sucede esto? Porque el esposo de Yareni tiene exactamente el mismo comportamiento que el papá. Es decir, dice Yareni que Ricardo, a pesar de que solamente tienen un hijo, y qué bueno que solamente tienen un hijo, no la deja trabajar, no la deja salir de la casa ni siquiera para ver a sus papás, no la deja ponerse ropa que le guste, o sea, tiene que estar vestida de acuerdo al gusto de Ricardo, es decir, la tiene muy controlada. Yareni ya está harta, ya se dio cuenta que este comportamiento no solamente no es normal, sino que no la hace nada feliz, y ahora que se quiere separar, pues él no quiere. Y la amenaza a Valeria precisamente con quitarle al niño. Obviamente ya ha manipulado al niño bastante bien, está alienándolo en contra de Yareni, ¿no? Ya el niño dice que no se quiere ir contigo. Inclusive Rocío. Lo que pasa es que mi hijo me tiene como muy mal tachada, porque pues yo soy la que le mete disciplina en la casa, la que le estoy diciendo vamos a hacer tarea. ¿Y no te hace caso? No me hace caso porque está muy pues mi esposo Ricardo manipulado. Inclusive, o sea, han habido escenas muy fuertes en la casa, porque Ricardo le ha dicho a mi hijo Arturo que si él se va conmigo, él se quita la vida, Ricardo se quita la vida. Y o sea, ¿Ricardo le ha dicho eso al niño? Sí, y le empieza a decir que él va a ser un hombre como Ricardo, que él tiene que ser como él. No, pero a ver, no es válido manipular a un niño con nada, menos con ese tipo de amenazas, que imagínate la psique del niño. Ay, Dios, entonces, si me dan ganas de irme con mi mamá, pues entonces me voy a quedar sin papá y yo voy a ser el responsable si él se daña. Qué mal está todo esto, ¿no, Gaby? No, es gravísimo, y eso también es violencia psicológica, a través del chantaje, a través de la manipulación, lograr o pretender que él se quede, que el niño se quede con él, es gravísimo y es un abuso
es muy violento y es algo que no se debe de permitir en ninguna persona, mucho menos en un niño. No, imagínate, o sea, como adultos no somos responsables de lo que ocurra con nuestros padres en caso de que quieran dañarse, ¿no? O sea, que quieran cometer algún atentado en su contra. Pero como pequeños, no solamente no es correcto, o sea, debería estar prohibido ya, ¿no?